Vamos a ir ahora hacia el departamento de Salto con José Enrique Leivas y usted, que es el departamento y nos está siguiendo. ¿Hay túneles debajo de la ciudad de Salto? Bueno, quien se encarga de revelarnos esa inquietud que ya tiene años, decenas de años, es José Enrique Leivas, que estuvo con un profesor, un historiador e investigador, y ya nos desana de esa duda. Amigas, amigos, hoy nos encontramos en el puerto de Salto y hoy vamos a desterrar un mito sobre si hay túneles o no hay túneles debajo de la ciudad de Salto. Para eso vamos a hablar hoy con un profesor y un historiador, con José Buslón. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. ¿Hay túneles en Salto, no? Hay túneles en Salto. Seguramente hay más de los que creemos y menos de los que pensamos. ¿Por qué los que pensamos? Porque la fantasía nos lleva a imaginar que hay muchos túneles por muchos lugares, pero sí los hay. Los hay y los hay prácticamente desde el principio mismo de la ciudad. Desde que el Uruguay surge como tal, esta al haber sido una zona que ya habían estado los portugueses, después vino el ejército español, desde 1830 aproximadamente podemos decir que existen. ¿Por qué esa fecha? Bueno, por el estilo de construcción de los mismos. Los que son calzado en piedra, sin utilizar mezcla para que las piedras se afirmen, nos dan esa datación. Después hay otros que están construidos en ladrillo de campo. En ese caso ya son más de finales del siglo XIX, 1875 en adelante. Ahora, ¿por qué se construían estos túneles? Se construían básicamente por una necesidad de seguridad y de supervivencia. Cuando el Uruguay nace a la vida independiente, nace junto con él los conflictos entre blancos y colorados, que después de una primera presidencia se genera aquella batalla de carpintería y a partir de ahí surgen las divisas. Entonces estaba la posibilidad que si eras blanco te pudieras ser atacado por los colorados o al revés. Y esos ataques muchas veces venían de sorpresa, por lo tanto había que huir, no quedaba otra. Entonces es que se generaban los túneles que muchas veces eran válvulas de escapes que salían o desde el interior de la casa, imaginemos aquellas grandes construcciones de época, casas coloniales, y otras veces desde los aljibes. En algunas oportunidades eran falsos aljibes, es decir, no era el aljibe como tal, ubicado en el centro de la construcción, sino que no tenía un depósito de agua, sino que tenía un lugar desde donde escapar. En otras veces era el mismo aljibe, pero en una parte del interior de la pared había que bajar, deslizarse, y ahí se introducían para escapar. No eran de gran extensión, porque generalmente te deberían asegurar una válvula de escape, por lo general no más de 100 metros, para de esa manera salir en un lugar que te asegurara estar a resguardo. Lo sabía en la ciudad, pero también lo sabía en campaña. En campaña la particularidad es que estaban situados, por ejemplo, ocurre en la casa Ambrosoni, desde el fondo, desde un sótano que tiene la construcción, donde había una panadería, y se sale hacia el campo. Se decía que en la casa Ambrosoni había una serie de caballos, una caballeriza, cerca donde estaba la salida del túnel, porque en el caso de tener que salir disparando, utilizaban ese lugar. Y acá ya no es hipótesis, porque se han dado confrontaciones donde los propietarios debieron salir en estas condiciones. En otros casos, pasa por ejemplo en la colonia Rubio, el túnel se origina debajo de una escalinata que lleva del primer piso al segundo piso, pero por la parte externa, y conduce hasta un pozo, no un aljibe, un pozo que es una construcción natural en el medio del campo, ¿no? Artificial, pero que no recibe agua de los techos, sino agua de un saliente de la tierra. Bueno, en ese caso, ese pozo tiene dos espacios. Un espacio donde estrictamente concentra el agua, pero otro espacio que era el lugar de fuga, y allí una especie de búnker. De hecho, tenemos algunas imágenes donde se ve una puerta que comunica una parte con la otra. Esa puerta con el tiempo fue quitada, pero cuando esa puerta estaba, tenías toda la posibilidad de resguardarte en una especie de búnker. Entonces, sí existen los túneles. Algunos han generado el mito del túnel, ¿no? Acá en Salto se habla de túneles, por ejemplo, que eran muy altos. Que eran muy altos, del mercado 18 de julio hasta el puerto, y en realidad no. Ahora, sí existen y podemos hablar de comunicaciones entre unos y otros por cuestiones estratégicas. Nosotros en este momento estamos parados arriba de uno de los túneles. Exacto, nosotros estamos parados arriba de uno de los túneles
que en su momento esta parte del cerro en la que estamos era donde se había instalado un cuartel general, que generalmente cuando se sitiaba la ciudad se tomaba desde este lugar, que es donde estaban las fuerzas sitiadoras, hacia lo que se conoce como la vieja bodega en la zona este. Entonces este era un lugar estratégico porque si en algún momento llegaban a recibir una sorpresa y tenían que guarnecerse, bueno, este era el lugar para escapar. ¿Hacia dónde escapaban? Bueno, escapaban hacia la zona sur, en un túnel que viene de la jefatura, conecta con la Plaza 33 y de la Plaza 33 se va a la Casa de Gobierno. Entonces desde acá tomaban conexión con ese túnel y hasta la Casa de Gobierno. De la Casa de Gobierno, en diagonal, ese túnel sale para donde hoy es el muelle de Alta Creciente, pero que antes era el puerto. José, ¿qué es lo que se puede decir de Salto? ¿Salto está lleno de túneles debajo de la ciudad? No, yo creo que Salto tiene, como te decía hoy, algunos túneles que se comunican con otros, que estaban pensados por cuestiones militares, por cuestiones estratégicas, pero tiene muchos otros túneles que son directamente construcciones particulares en casas de familia. En Calle Uruguay, por ejemplo, conocemos de uno, de una familia que se mudó, decimos hace poco, pero en realidad hace como 10 años, y que descubrieron arreglando la casa que tenían un túnel. ¿Qué hicieron inmediatamente? Bueno, una vez que se aseguraron de que era y que no había mayores peligros, lo cerraron. Amigas, amigos, sin duda que este tema hay para hablar y mucho, y vamos a tratar de entrar a alguno de los túneles, quizás para una próxima entrega, por aquí, para todo Uruguay, por BTV. Y había túneles, no más. Le agradecemos a José Enrique Leivas por este informe y también al profesor e historiador por compartir la historia con nosotros. El ventanal de todo Uruguay aquí por la pantalla de BTV continúa abierto para todos ustedes.